Un feliz sábado, mis hermanos. Nuevamente les saludamos con mucho cariño a todos, dando gracias al Señor que hemos podido iniciar un año más sobre esta tierra y al mismo tiempo ha pasado un año que ha pasado a la historia con sus penas, con sus luchas, sus victorias y fracasos, pero a fin de cuentas es pasado ya. Ahora estamos en un presente en el cual Dios sigue estando dispuesto a derramar bendiciones sobre nuestras vidas y hacer de nosotros cada día mejores cristianos para su servicio, para su gloria, su honra y felicidad nuestra también. Un saludo cariñoso pues a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan por allí. Por aquí veo en la distancia al pastor Juan de Osa, con su esposa, pastor Juan. Un gusto saludarle. Pastor de Osa es catedrático allí en nuestra universidad, el seminario de Nirgua, y fuimos colegas hace un tiempo, ¿verdad, pastor? Es un gusto tenerle aquí y a todos nuestros hermanos que también y algunos que no hemos podido saludar personalmente. Quisiera invitarles, hermanos, a ir al texto en el que vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana. Está en Primera de Crónicas, el capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Es una oración de David, el gran rey David. Un hombre con muchas debilidades, con muchas habilidades también, con altos y bajos en su vida espiritual, pero que sin duda alguna no podemos pasar por alto el hecho de que David era un hombre profundamente espiritual. Fíjense ustedes que su hijo Salomón, que fue un gran hombre también, un gran rey, pero que tristemente no pudo mantener la unidad del reino por los desafueros cometidos en la segunda mitad de su vida, usted va a notar una diferencia entre los escritos de Salomón y los de David. ¿Cuáles son los escritos de Salomón que conservamos en la Biblia? Bueno, están los proverbios, ¿verdad? Cargados de muchos dichos sabios, recogidos no solamente por Salomón, pero por otras colecciones que existían y fueron recogidas también con los dichos de Salomón. También está el libro de Eclesiastés, un libro cargado de mucha filosofía, escrita en las postrimerías de la vida de Salomón cuando era un viejo amargado y cicatrizado por todos los errores que había cometido. Pero sin embargo está allí, en la inspiración también consideró útil ese libro para nosotros, y está también el libro de los Cantares, que es una poesía preciosa y que a algunos hace ruborizar también su contenido. Pero usted compara los escritos de Salomón con los de David y usted nota una diferencia importante. Usted lee los salmos. ¿Quién no se ha inspirado a leer un salmo? Dígame usted. ¿Quién no se ha identificado con algún salmo y lo ha hecho su salmo preferido? ¿Quién no ha escuchado el Salmo 91, el Salmo 23? ¿Quién no ha escuchado el Salmo 121 y se ha elevado a la misma presencia de Dios con estos escritos extraordinarios? Ciertamente David era un hombre profundamente espiritual. Y aquí en esta oración que él hace antes de entregar el reino a su hijo Salomón, está cargado de un profundo significado para nosotros y principios elementales que sirvieron en la vida de David y que sin duda alguna servirán como principios para nuestra vida también. Hoy es el tercer sábado del mes y en toda la división interamericana estamos empeñados en que hagamos énfasis en algunas áreas importantes de la vida cristiana en cada sábado. Y hoy en todas nuestras iglesias adventistas estamos hablando acerca de la mayordomía. La mayordomía no es otra cosa que la respuesta agradecida de un hijo de Dios. ¿Qué cosa es la mayordomía? La respuesta agradecida de un hijo de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros frente a la bondad y la misericordia de nuestro Dios? Eso es mayordomía finalmente. ¿Cómo
Otro dicho que puedo recordar ahora dice, y también lo ilustra muy bien lo que queremos decir, dice, la vida es el regalo de Dios para nosotros. Cómo vivimos esa vida es el regalo nuestro para Dios. La vida es el regalo de Dios para nosotros. Cómo la vivimos, entonces es nuestro regalo para Dios. Cómo administramos la vida, porque la mayordomía es la administración de la vida, toda la vida, para dársela en gratitud a quien nos la dio. Ahora vean ustedes en Primera de Crónicas capítulo 29, vamos a extraer al menos 4 principios importantes que podemos colocar en práctica en nuestras vidas y le van a dar una trascendencia, una profundidad y un significado muy importante. Comienza la oración en el verso 10 de Primera de Crónicas 29, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Las riquezas y el honor proceden de ti y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Yo digo amén, ¿verdad? Gloria a Dios, qué extraordinaria oración. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días, cual sombra sobre la tierra, y nadie permanece. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guardes tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, y para que hagas todas las cosas, o para que haga él todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Sin duda es una oración preciosa. David estaba por entregar el reino a su hijo Salomón y entregar en las manos de él también el gran proyecto de David. Después del gran proyecto político, porque David fue el gran estadista de Israel, de ese gran proyecto político de consolidar una nación unida, lo cual David logró en vida, logró colocar a los enemigos en raya y extender el territorio de la nación israelita y consolidar una nación unida. Es un proyecto en el cual David fue exitoso, no así su hijo, pero había un proyecto que David quedó pendiente, algo que en su vida él no pudo completar: la construcción del templo para Dios. Ese proyecto quedó en manos de Salomón, pero David hizo todos los preparativos, como él aquí lo dice. Si Salomón pudo hacer esa obra monumental, no es por otra cosa, primero por la fuerza, el poder de Dios, y también por los preparativos que hizo su propio padre, el rey David. Pero noten ustedes, para sacar el mejor provecho de esta oración extraordinaria, inspirada sin duda por el Espíritu Santo, vamos a extraer esos principios. Vamos a fijarnos en el verso 11 primeramente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor.
porque todas las cosas son tuyas. Lo primero que hace David, y fue un principio para toda su vida, es exaltar a Dios. Para David, el universo y su propia vida era una vida teocéntrica, y el mundo era teocéntrico, y la existencia era teocéntrica. Todo gira para David alrededor de Dios. Dios es lo supremo, es lo máximo, es lo primero, lo último y lo mejor. Nada concibe David sin Dios. En su mente, en su estructura mental, no es posible la vida sin Dios. Llegó a decir en sus salmos extraordinarios: el que dice que no existe Dios es un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero yo estoy seguro de que Dios existe, y para David era un Dios personal. En los desiertos mientras huía de Saúl, en las montañas mientras hacía sus campañas militares, en la soledad y en todo momento, David vivía consciente de la grandeza y la trascendencia y la inmanencia de Dios. Para David, Dios no solo estaba en el universo, no solamente Él había construido y elaborado todo, pero para David Dios estaba presente constantemente en su vida. Llegó a escribir en esos hermosos salmos: yo quisiera estar en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Y envidiaba al gorrión y a la golondrina que podían hacer nidos y vivir permanentemente en la casa de Dios. Aún la golondrina haya nido en tus altares, Señor. Qué privilegio tienen esos animalitos de hacer su casa donde está tu casa, Señor. Realmente para David, Dios era lo primero, lo mejor y lo último y lo único en su vida. Por eso comienza su oración que sale de su corazón: tuya, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. La vida de David estuvo consagrada a la adoración a Dios. Por eso sus salmos son de inspiración para los adoradores de Dios durante todas las generaciones. Me gusta mucho la práctica de algunos músicos cristianos que han intentado colocarle música a esos preciosos cantos nuevamente. No sobrevivieron tristemente la música para nosotros, pero sin duda eran cantados. Eran entonados en alabanzas permanentes en los cultos de Israel antiguo. Y qué hermosa práctica es cantar esos salmos nuevamente. Exaltar a Dios era el motivo que impulsaba los actos de la vida de David. Y hermanos queridos, para nosotros rendir a Dios una mayordomía, un servicio que realmente dignifique su nombre, hemos de colocar a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y este comienzo de la oración de David, ¿qué parte de la Escritura les recuerda a ustedes? Es casi idéntica. ¿Cuál? Esa que usted ha leído en otro libro de la Biblia. Es casi idéntica. ¿No recuerdan? Les voy a ayudar. Está en Apocalipsis. ¿Sí recuerdan? Deberíamos nosotros mirar con más frecuencia Apocalipsis 4 y 5. Aquellos que somos adoradores de Dios. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que la crisis de este mundo, la crisis cósmica entre el bien y el mal, es una crisis de adoración? Es una crisis de adoración. ¿Por qué Lucifer se rebeló contra Dios? Dígame, ¿cuál fue el motivo de la rebelión de Lucifer? Lo hemos leído, solamente tienen que recordar. Quería estar en el lugar de Dios, ¿sí o no? Allá en las estrellas, junto al trono de Dios, pondré mi propio trono y seré semejante al Altísimo. Dice el relato de Isaías 14, que revela de forma extraordinaria ese pasado tan remoto para nosotros. Ser semejante a Dios, colocarse en el lugar de Dios, recibir la adoración que le corresponde a Dios. Ese fue el dilema que disparó toda esta crisis cósmica tan terrible en la cual estamos envueltos nosotros. De modo que Apocalipsis, revelando el centro de la quintesencia, el meollo del problema del bien y del mal, recuerda en Apocalipsis nuevamente que esta crisis se va a resolver entre quienes desean adorar a Dios por el resto de sus vidas.
a la adoración a Dios es el centro de Apocalipsis. Por eso Satanás trata de recibir la adoración. En Apocalipsis 13 aparece aquella bestia terrible, ¿verdad? Que invita a todo el mundo a adorar a la bestia y a su imagen. Es el deseo de Satanás desde que entró en rebelión, recibir la adoración de los hombres. ¿Quiénes adorarán a Dios? Apocalipsis capítulo 4. Vean ustedes lo que dice el versículo 11, por ejemplo, el canto de los 24 ancianos y los ángeles dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. La misma oración de David: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego en Apocalipsis 5, cuando entra en escena nuestro amado Jesús en la forma de un cordero inmolado, dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, el verso 12, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Porque dice el apóstol Pablo que al final de los días se va a resolver este conflicto. ¿Cómo se va a resolver? Todo el mundo de rodillas delante de Jesús, incluyendo a los demonios, incluyendo a Satanás, incluyendo a los perdidos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Y aún los que ahora se niegan a hacerlo, Pablo vio proféticamente, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que el Señor es Jesucristo. Él es el digno de recibir la honra y la gloria y la alabanza de nuestras vidas. Por lo tanto, mayordomía no es otra cosa que desplazar el yo de su trono, desplazar el ego de nuestras vidas y colocar a Dios siempre y siempre en el primer lugar. Reconocer a Dios es exaltarlo como el dueño y poseedor de todo lo que existe y lo que tenemos. ¿Se dieron cuenta que es una idea que repite David muchas veces en su oración? Tuyo es, Señor, todo. Todo lo que tenemos es tuyo. No te estamos dando nada, te estamos regresando lo que ya es tuyo. Todo, Señor, te pertenece. Reconocer la grandeza de Dios y reconocer su señorío debe ser el objetivo de la vida de todo cristiano. ¿Reconocer qué cosa? Su señorío. ¿Qué queremos decir nosotros con Señor? Qué delicioso es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Derramó su vida por nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Pero no olvidemos que también es nuestro Señor. ¿Y qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa? Profesora Mireya, ayúdeme. ¿Qué significa la palabra Señor? Dueño de todo. Es el amo, es el propietario. Cuando yo reconozco a Jesús como Señor, le estoy diciendo que Él es el dueño ¿de qué? ¿De qué? De mi vida. ¿De qué más? ¿Ah? ¿De qué más? De mis hijos. De mi cartera. Oh, no, eso no. Dios con mi cuenta no se mete. ¿No? De mi chequera. De mi cuenta. De mi carro. De mi casa. De mi vida. De mi salud. De mis hijos, de mi familia, de mis dones, de mis talentos, de mi respiración, de todo el Señor es dueño, amo, propietario. Y el conflicto cósmico que llamamos entre el bien y el mal, que tenía como punto esencial de discusión, ¿quién es el dueño? Porque ese era el problema. Elena White vio en visión interesante, ¿no? En Patriarcas y Profetas lo podemos leer en El origen del mal, también lo puede leer en la historia de la redención, esos primeros capítulos extraordinarios de lo que Elena White vio allí. Cuando Jesús se presentaba, todos los ángeles se inclinaban ante Jesús.
Y Satanás también lo hacía. Pero ¿cómo lo hacía? Dice Elena White que él se inclinaba igual que los demás, pero su corazón ardía de envidia y de celo contra Dios, contra Jesús. ¿Por qué tiene que ser él el adorado? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no puedo ser yo? Y cuando Satanás traslada su rebelión miserable a este mundo, le enseñó lo mismo al hombre. Deshazte de Dios. Cuando comas del fruto, serás como Dios. Lo mismo que Satanás siempre ha anhelado. Ser como Dios, no en carácter, no en su bondad, no en su amor inagotable. Ser como Dios en su poder y su grandeza y autoridad. Eso fue lo que codició Satanás. No las virtudes de Dios, sino su poder. Y lo mismo le transmitió a Satanás, al hombre, para que el hombre se ensalce sobre Dios. Ese conflicto cósmico que ya tiene un comienzo, ya tuvo un comienzo y tiene un final ya determinado. Un final ya determinado. Y esto también tiene poca batería, Daniel, por si acaso. Un final ya determinado. Hay otro conflicto que no se ha resuelto todavía y tiene que resolverse en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién es el amo en tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Alabado sea Dios, gloria a Dios, cantemos. No, pero espérate. ¿Quién es el dueño de tu vida? Pues Dios, ¿sí? ¿A quién le consultaste o a quién le consultas cuando compras la ropa? Porque quedamos en eso, ¿no? O Dios no se mete con tu ropero. Señor, todo es tuyo, el closet déjamelo a mí. ¿Quién decide cómo usas tu dinero? ¿Quién decide sobre tu chequera, sobre tu cuenta? ¿En qué inviertes esa plata? ¿A quién le consultas? ¿A quién le preguntas? ¿A tu asesor financiero? ¿En qué quedamos? ¿Quién es el dueño de tu plata? ¿Cómo educas a tus hijos? Alguien por allí dijo, mis hijos también son de Dios, y es correcto. ¿Cómo los educas? ¿Cómo los enseñas? ¿Cómo los formas? ¿Para Dios? ¿Son para Dios? ¿A quién le consultas cómo educar y dónde educar a esos hijos? Porque no son tuyos. No son tuyos. El principio es todo, Señor, es tuyo. Todo es tuyo. Exaltar a Dios, no solo como el grande y poseedor de todo lo que tenemos, también lo exaltamos como fuente de todo bien. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Verdad? Dice el Santiago 1:17. Todo lo que recibimos viene de Dios. Dijo Juan el Bautista, nada tiene el hombre si no le fuere dado de arriba. Nada tiene el hombre si no le fuere dado de arriba. Reconocemos al Señor como la fuente de toda bondad, de todo don, de toda capacidad, de toda habilidad, de toda oportunidad, de toda posibilidad. Por lo tanto, mis hermanos queridos, cada don que Dios nos ha dado, cada habilidad que Dios nos ha dado, debemos consagrársela a quién? A Dios. Porque Él fue el que la dio. Él fue el que la dio. De modo que debemos nosotros
reconocer a Dios como la fuente de todas nuestras bendiciones. Reconocer a Dios como el gobernante supremo de este mundo, del universo y también de nuestras vidas personales. Dice la segunda parte del versículo 11, Primera Crónicas 29. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Es Dios. Dios es el único a quien reconocemos absoluto y total señorío y gobierno. Y si nosotros reconocemos que Dios gobierna, ¿cómo se reconoce eso? En la práctica, ¿qué significa reconocer que Dios es quien manda? ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Lo decimos? Amén. Con obediencia. Obediencia. Sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es difícil para nosotros como seres humanos? Obedecer. ¿Cuál es la lucha más grande de cualquier padre? A ver, cualquier madre. ¿Cuál es la lucha? Es que este muchacho no me hace caso. ¿No es esa la queja de todo padre y de toda madre? Es que no hace caso porque nacemos rebeldes. En pecado me concibió mi madre. La maldad forma parte de mi naturaleza y se refleja en una natural rebelión a las normas, a la autoridad, a las reglas y a las leyes. No sabemos obedecer. No queremos obedecer. No sabemos obedecer. Hay una tendencia en nosotros a la rebelión y a colocar siempre nuestra voluntad por delante. Asumimos una creencia, es verdad, vamos a una iglesia o aceptamos un grupo de doctrina, pero eso no quiere decir que estemos obedeciendo. Reconocer a Dios como Rey en mi vida es obedecer sus mandatos. Hay 3 principios más que quiero compartir con ustedes antes que el tiempo se nos agote. Quiero llamarles la atención al verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias. Nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. No es posible servir a Dios sin gratitud. Gratitud. A Dios le agrada nuestra gratitud. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó para dar gracias, Jesús lo resaltó. Pudo haberlo pasado por alto, ¿no creen ustedes? Después de todo, ¿cuánta gente sanó Jesús? Pero este evento quedó allí registrado para siempre, para nosotros, para recordarnos que a Dios le gusta que le agradezcamos. Yo quiero darle gracias hoy públicamente a Dios por las muchas bendiciones que me ha dado. Como le escribí a un amigo que me escribió por el Facebook cuando vio las fotografías de la presentación de mi nieto que hicimos aquí el 7 de enero. Yo le respondí, mira, amigo, yo no tengo posesiones materiales. Y es verdad, no tengo casa. En fin, me faltan muchas cosas materiales. Pero me siento un hombre bendecido. Soy un hombre bendecido. Estoy dedicándole mi vida a algo que me agrada hacer. Me gusta servir a Dios. Y me pagan por eso. Me pagan por eso. Por hacer algo que me gusta hacer. He conocido a Dios desde niño y eso ha hecho una enorme diferencia en mi vida.
Estoy agradecido a Dios por los padres que me dio. Estoy agradecido a Dios por papá, que ya descansó hace unos 9 años. Cada vez que su memoria viene a mi mente, tengo gratitud en mi corazón. Nunca le escuché a papá una palabra vulgar. Nunca escuché peleas en mi casa. Nunca sufrí los desgastes emocionales de un divorcio. Fui bendecido. Tengo una madre preciosa que no sé cuánto tiempo más Dios me la dará, pero es una extraordinaria madre. ¡Qué bendición tan grande! Tengo una bendición de una familia preciosa, que es mi mayor tesoro después de Dios sobre la tierra. Una esposa amante, unas hijas preciosas, que me consienten, que me aman. Yo estoy agradecido a Dios y yo sé que tú también, porque a ti también Dios te ha bendecido. Yo quiero darle gracias a Dios. No sé, Rebeca, si debería decir completamente esto, hermano Emmons. Dios ha bendecido esta iglesia del paraíso, ¿saben? Este año, después los tesoreros si quieren me regañan, pero a veces uno guarda cierta información por tantas cosas, pero esta iglesia le devolvió al Señor cerca de 2,5 millones de bolívares fuertes el año 2011. 2,5 millardos. Quiere decir que Dios bendijo a esta iglesia y a nuestra familia con 25 millardos de bolívares. Somos bendecidos, Gerardo. Y esta iglesia dio en ofrenda más de 1,111,000 bolívares fuertes en todo el año 2011. Eso es bendición, ¿sí o no? Eso es bendición. Y cuando cerraba el año, Rebeca me decía esta semana: pastor, estoy alabando a Dios por sus bondades, porque teníamos algunas dificultades a ver si podíamos terminar esta plataforma, porque queremos darle a Dios lo mejor. Es increíble. Nosotros empezamos, cuando estaba el hermano Emmons en la tesorería, yo me acuerdo, la hermana Chabela también estaba en la junta, estábamos por comenzar las refacciones del templo. Los que vinieron hace 2-3 años recuerdan cómo estaba el exterior, la pintura cayéndose, el friso deteriorado, el sótano se nos inundaba. Esto estaba realmente, daba vergüenza. Y recuerdo las palabras de la hermana Isabel de Emmons, Chabela, como le decimos con cariño: pastor, arranque, pastor, inicie, que cuando la iglesia vea que estamos comenzando, van a venir las ofrendas. Y así fue. Teníamos poco, no sabíamos con qué nos estábamos metiendo. Les confieso que yo a veces, en mi fuero interno, yo decía: Señor, ¿en qué lío me he metido? No podremos terminar. Usted sabe lo que significa pintar de dorado cada hierro, cada marco de ventana en toda la iglesia. Porque había marrón, había azul, había de todo. Y Américo me dijo: pastor, esto es un disfraz, esto no puede estar así. Así que nos enfrentamos a pintar cada metal de esta cosa, reparar los frisos, pintar. Cerca de 500 millardos de bolívares se ha invertido en este templo para embellecerlo. Y eso ha venido de su bolsillo, mi hermano. Bendiciones que Dios le ha dado. Porque nosotros no tenemos ayuda extra. Nosotros no invertimos en la banca. Nosotros no invertimos en la bolsa. Nosotros, de lo recibido del Señor, de eso le damos y se invierte para Él. Cuando comenzamos a hacer esta plataforma, también era un desafío tremendo. Y hemos tratado de colocar los mejores materiales, lo mejor, como decía David: Señor, de oro, de plata. El templo de Salomón estaban revestidas las paredes de plata, hermanos, de plata. Columnas de oro, como una ofrenda hermosa para Dios. Porque la forma como nosotros cuidamos el templo de Dios es una muestra de cómo tenemos nuestra vida cristiana también. Cómo le agradecemos a Dios por sus bendiciones, Guillermo.
Y Dios nos ha bendecido como te ha bendecido a ti, en tu compañía, en tu empresa, y te ha permitido ayudarnos aquí también a nosotros, porque de lo que Dios te ha dado, tú le das a Él. Y de lo que Dios le ha dado a ustedes, hermanos, yo alabo a Dios por eso. Cerramos el año sin deudas. Tenemos un fondo todavía, un colchón de reserva allí para aguantarnos. Cualquier cosa, esta iglesia está bien plantada económicamente porque Dios nos ha bendecido. Espíritu de gratitud. Es posible que este año pasado perdiste algo, alguna pérdida material o personal, algún familiar, lo que sea, y eso trae dolor a tu corazón. Pero añádele a tu dolor gratitud. Perdiste un familiar, dale gracias a Dios por el tiempo que estuvo contigo. Perdiste el empleo, gracias a Dios por lo que tuviste, por lo que pudiste aprovechar. Dale siempre gracias a Dios, decía Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. En tercer lugar, mis hermanos, el verso 15 dice: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra, y nadie permanece. Si hay algo que David tenía claro en su mente, era la transitoriedad de su vida frente a la eternidad de Dios. Hay un hermoso salmo que escribió Moisés, el Salmo 90. Se presume que lo escribió Moisés. Y él compara la edad de Dios con la edad de los montes. Y compara la vida del ser humano como la neblina, como las nubes, que usted las ve hoy y en la tarde ya no están. Así es nuestra vida. Comprender que nuestra vida es pasajera es comprender el valor que tiene la vida, porque no nos dura para siempre. Yo quiero decirles algo: Dios no jubila a nadie. Dios no jubila. La jubilación es un invento macabro para ponerle valor al ser humano. Si tienes 50, apúrate porque nadie te da trabajo. Tú tienes valor hasta 50. Si pasas esa edad, ya no tienes valor para la maquinaria productora del comercio del mundo. Pero Dios no jubila a nadie. Somos valiosos para Dios hasta el último respiro de nuestros pulmones. Y aún estando muertos, seguimos siendo valiosos para Él. Preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De modo que usted vale para Dios tanto, si tiene 60 o 70 u 80, tanto como el joven de 20 en la fuerza de su juventud, como el niño que apenas empieza a vivir. Todos tenemos valor para Dios y somos útiles en cada día de nuestra vida. Nos gusta exaltar la juventud y es algo que ha estado pasando en las últimas décadas en el mundo en general. Se exalta el valor de la juventud como algo muy precioso y se idolatra a la juventud. Queremos gerentes jóvenes, menores de 25 años. Y ya los adultos nadie los quiere, los pone por allá. Pero para Dios no es así. Nosotros podemos hacer un repaso de la historia. Grandes hombres y mujeres que dieron cosas preciosas para Dios en la etapa de su juventud. Alejandro Magno conquistó el mundo antes de cumplir los 30 años. Elena White comenzó su ministerio para el Señor a los 17. Otros han llegado a ser gobernantes y líderes del mundo a una edad muy temprana. El presidente de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegó a ser presidente de la división antes de los 40 años. Pero Moisés comenzó a servir a Dios a los 80 años.
Las mejores obras de Picasso fueron en la última parte de su vida. A Winston Churchill, el gran estratega y líder inglés, no lo conocemos joven. La Madre Teresa de Calcuta, usted no conoce fotografías de ella antes de los 60 años. El recuerdo que tenemos es un rostro arrugado, marcado por la edad, pero en la segunda mitad de su vida dio lo mejor para la humanidad. Beethoven compuso sus piezas mejores y extraordinarias ya en las postrimerías de su vida. Aquí no hay jubilación, mi hermano. Estás vivo, eres útil para Dios. Eres útil para Dios. Tú puedes tomar resoluciones. Hay personas ahora comenzando carreras a los 70 años de edad. Hay personas aprendiendo nuevos idiomas después de haber cumplido los 60 años. Recuerdo al hermano Horacio, no sé cuántos conocieron a Horacio, que tocaba el acordeón, un hermano allá de La Guaira, tenía un grupo, tocaban, y yo recuerdo cuando él cantó en mi iglesia allá en Los Teques hace muchos años, decía, hermano, ese dicho de que el oro viejo no aprende a hablar, es mentira. Yo aprendí a tocar el acordeón después de los 60 años, y disfrutamos los conciertos del hermano Horacio por mucho tiempo. Puede ser que el oro no aprende a hablar, pero aprende a hacer otras cosas. Siempre es posible aprender. Siempre es posible servir, siempre es posible ser útil, siempre podemos dar para el Señor, no importa la edad que tengamos. Cualquiera sea nuestra edad, un día terminará. El joven un día llegará viejo, si Dios lo permite que llegue, y un día descansará en el sepulcro, esperando la venida del Señor. La vida nuestra es transitoria. No miremos lo que quedó atrás, miremos cuánto podemos dar nosotros ahora. Podemos dar lo mejor de nuestras vidas de aquí en adelante, no importa la edad que tenga. Solo falta resolución, colocar a Dios en el centro de mi vida, pedirle, Señor, ¿qué tengo que te puedo dar? ¿Qué me has dado que te puedo devolver? Y quiero rendírtelo en servicio para ti, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, dijo Moisés en el Salmo 90, el verso 13. De manera que traigamos al corazón sabiduría. El último principio, en el versículo 17. Viene algo, no diríamos lo más importante, pero es clave en todo esto. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas, ¿qué cosa? Los corazones. Los corazones. Y tú miras la rectitud de mi corazón. Jehová, Dios mío, verso 18, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la conciencia. Y Dios, finalmente, prestará atención a lo que hay en tu corazón. Si has sido recto con Dios, si tus motivaciones son elevadas, si tu conciencia es recta delante de Dios. Nadie lo sabrá. No hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay genio en este mundo que pueda saber lo que hay en tu conciencia y en la mía. Decía el profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor se apresura a decir, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Si nuestra conciencia está encaminada hacia Dios, nuestra vida será una vida de gozoso servicio para Él. Por eso David decía, Señor, encamina el corazón de este pueblo a ti.
¿Hacia dónde está encaminado tu corazón, hermano querido? Esta mañana te quiero preguntar. ¿Saben? Cuando decimos un corazón encaminado es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que encamina tu vida? Es Dios. Es Dios. Te levantas en la mañana pensando en Dios. Antes de irte a dormir, piensas en la voluntad de Dios. Cuando planificas tu día, tu semana, cuando planificas tu vida, tu carrera, tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos, está Dios allí en primer lugar. Si eso es así, serás el mejor mayordomo y al final oirás de Dios: bien hecho, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.